¿Sabías que el Milan, el club que alguna vez fue invencible, dominando la Champions League y encantando al mundo con nombres como Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho Gaucho y Kaká, el mejor del mundo, ahora se encuentra lejos de su apogeo? ¿Cómo pudo un imperio tan grande, con tanta historia y gloria, haberse perdido en el tiempo? ¿Qué pasó con la fuerza rosonera que parecía invencible y por qué, después de tantos logros, este gigante europeo enfrentó la crisis en el fútbol y entró en una espiral de declive? ¿Acaso estamos presenciando el fin de una era o existe un secreto enterrado tras bambalinas, algo que pueda revelarnos la verdadera razón por la que el Milan ha caído tan bajo? ¿Quién podría imaginar que estos cracks inmortalizados como Ibrahimovic, con todo su liderazgo y poder, y Ronaldinho Gaucho, el genio del fútbol, no serían suficientes para impedir el derrumbe de una de las mayores potencias del fútbol? ¿Y qué decir de Kaká, que encantó al mundo e hizo historia en el club, pero que no logró salvar al equipo de una crisis que parecía interminable? Es hora de descubrir cómo la caída del Milan va más allá de las estrellas que brillaron y se aleja de lo que muchos imaginan. ¿Estás listo para entender la verdadera razón de todo esto? ¿Y cómo el Milan puede, quién sabe, reconstruirse? Pero para saber más, necesitas suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque lo que viene te va a sorprender. Y un agradecimiento especial a @gamerball, que sugirió este tema en los comentarios. Si tú también tienes un tema específico que quieres ver aquí, solo déjalo en los comentarios y lo abordaremos también. En el corazón del fútbol italiano, brilla un club cuya grandeza hizo que el mundo se inclinara. El Milan, con su icónica playera roja y negra, carga con un legado que trasciende el deporte. Cada toque en el balón evoca la pasión de generaciones y cada victoria es más que un marcador, es la voz de la afición rosonera resonando por los estadios. Lo que hizo al Milan inmortal no fueron solo los trofeos, sino las historias que estos trofeos cuentan, entrelazadas con el talento de leyendas como Franco Baresi, Paolo Maldini, Marco Van Basten y Andriy Shevchenko. El Milan construyó su gloria con logros que marcaron época. En 1989, en la final de la Champions League contra el Steaua Bucarest, el equipo comandado por Arrigo Sacchi propinó una goleada histórica por 4-0, con 2 goles de Gullit y 2 de Van Basten, un espectáculo que transformó el San Siro en un templo del fútbol ofensivo. En 2003, Maldini lideró al club hacia un nuevo triunfo europeo en una dramática final contra la Juventus, decidida en penales. ¿Quién podría olvidar 2007, cuando Kaká, en su mejor momento, condujo al equipo a la victoria sobre el Liverpool y a la revancha de 2005? Estos momentos hicieron del Milan una verdadera fuerza en Europa. El San Siro presenció noches inolvidables, como el duelo contra el Barcelona en 1994, ganado por 4-0 en una exhibición que redefinió el concepto de dominio en una final continental. Cada regate de Kaká, cada pase de Pirlo y cada atajada imposible de Dida dejaron huellas imborrables en la historia. Pero el tiempo trajo desafíos. Tras años de dominio, el club enfrentó dificultades para mantener su identidad y excelencia. Problemas financieros y decisiones cuestionables de la directiva abrieron grietas en un legado que parecía inquebrantable. A pesar de ello, los aficionados rossoneri mantuvieron viva la llama, creyendo en una nueva era. Hoy, mientras el Milan lucha por resurgir y recuperar su grandeza, los colores rojo y negro siguen simbolizando no solo a un club, sino una historia de superación, pasión y momentos eternos. El futuro es incierto, pero como lo demostró su pasado glorioso, el Milan nunca se rinde, y la afición rossonera sigue esperando el próximo capítulo épico. Si la historia del Milan fuera una película, los años dorados serían el momento en que el protagonista alcanza la cima de la gloria, un espectáculo que encantaba e intimidaba al mismo tiempo. En aquel periodo el Milan no solo jugaba fútbol, dictaba las reglas del juego. El escenario era la Champions League, donde el club levantó 6 copas hasta principios de los años 2000, cada una acompañada de actuaciones que resonaron por generaciones. No se trataba solo de ganar, se trataba de dominar, de ser el estándar por el cual todos los demás eran medidos. Los protagonistas de esta epopeya son nombres grabados en oro en la historia del fútbol. Paolo Maldini,
Un capitán que parecía cargar con el peso del mundo con la serenidad de un monje, Marco van Basten, cuyos goles eran más arte que deporte. George Weah, el primer africano en ser coronado como el mejor del mundo, que trajo al San Siro un toque de genialidad inolvidable. Y Kaká, el maestro brasileño que combinaba gracia y precisión en cada jugada. Juntos, transformaron al Milan en más que un club, en un símbolo de excelencia. El escenario de estos momentos legendarios era el San Siro, un templo donde la afición rosonera se convertía en parte del espectáculo. Bajo las luces vibrantes, el estadio latía al son de los cánticos, mientras el adversario sentía el peso de la atmósfera casi mística. Era como si por esos 90 minutos el Milan fuera invencible, no solo por la calidad en el campo, sino por la conexión casi espiritual entre el equipo y sus fans. Sin embargo, como en toda gran narrativa, las primeras señales de tensión empezaron a aparecer. Incluso mientras el club reinaba en Europa, pequeños indicios de vulnerabilidad surgían fuera de la cancha. ¿Sería posible mantener semejante grandeza por tiempo indefinido? El Milan estaba a punto de descubrir que la inmortalidad en el fútbol requiere más que trofeos, exige una lucha incesante contra el inevitable paso del tiempo. Ningún imperio es eterno, y el Milan empezó a sentir los primeros aires de una tormenta que amenazaba su grandeza. A pesar del brillo reluciente de su pasado, las señales de alerta se volvían cada vez más evidentes. Malas decisiones en la gestión deportiva, como la contratación de jugadores caros que no cumplieron con las expectativas, comenzaron a carcomer las bases del club. Ejemplos de esto incluyen la llegada de jugadores como Alexandre Pato, que, a pesar del potencial inicial, vio su carrera en el club marcada por lesiones constantes, o Gianmarco Sigoni, una promesa que jamás se concretó. El club también desperdició recursos con apuestas de corto plazo, como Fernando Torres, que nunca logró adaptarse al estilo de juego rosonero. La transición entre generaciones de jugadores fue igualmente desafiante. Los iconos que habían brillado en los años dorados, como Paolo Maldini y Clarence Seedorf, colgaron los botines, dejando un vacío casi imposible de llenar. En vez de preparar una sucesión planeada, el Milan terminó recurriendo a contrataciones de impacto dudoso, como el brasileño Robinho, que tuvo momentos brillantes pero nunca fue consistente, o jugadores como Keisuke Honda, cuya pasada estuvo por debajo de lo que la camisa rojinegra exigía. Mientras tanto, el fútbol europeo cambiaba rápidamente. El crecimiento de potencias financieras, como los clubes ingleses y españoles, puso al Milan en desventaja competitiva. Con menos recursos y sin una estrategia clara, el club comenzó a quedarse atrás. Mientras rivales como el Barcelona y el Manchester United invertían fuertemente en desarrollo de plantilla y marketing global, el Milan aún dependía de su historia para atraer jugadores, algo que, con el tiempo, se mostró insuficiente. El declive del Milan no fue solo deportivo, fue estructural. Las deudas se acumulaban y la falta de planificación estratégica en la gestión deportiva agravaba la situación. Aún así, el peso del legado era una fuerza poderosa. La afición rosonera, apasionada y fiel, mantenía la esperanza de un renacimiento. ¿Pero sería suficiente el amor inquebrantable de los aficionados para salvar al Milan, o el club terminaría sucumbiendo a la fuerza de los vientos que amenazaban con desmantelar la grandeza de antaño? El Milan, que por décadas simbolizó el equilibrio perfecto entre pasión y competencia, comenzó a vivir un periodo marcado por decisiones que más parecían tiros en el pie. La llegada de nuevos dueños, como el grupo chino liderado por Yong-Hong Lee en 2017, trajo promesas grandiosas, incluyendo inversiones millonarias y la recuperación de la gloria deportiva. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Con poca experiencia en el fútbol europeo, Lee acumuló deudas y terminó forzado a vender el club al fondo americano Elliott Management al año siguiente, dejando un rastro de inestabilidad financiera y administrativa. La transición de mando fue caótica y llena de incertidumbres, lo que dejó marcas profundas en la estructura del club. La búsqueda por resultados rápidos llevó a contrataciones caras y cuestionables, como la de Leonardo Bonucci, contratado por 42 millones de euros, solo para salir en la temporada siguiente. Jugadores como Andrés Silva y Hakan Çalhanoğlu llegaron como esperanzas de renovación,
pero tuvieron dificultades para adaptarse y justificar las altas inversiones. Esas decisiones precipitadas sacrificaron la identidad construida a lo largo de los años dorados del Milan, dejando claro que el club estaba más preocupado en parecer competitivo que en construir algo sustentable. En este escenario, la conexión entre el Milan y los aficionados comenzó a ser puesta a prueba. El distanciamiento de los nuevos gestores en relación con la tradición del club, combinado con la falta de resultados, generó una sensación de desaliento. Lo que antes era una relación de confianza inquebrantable comenzó a dar señales de desgaste. Los aficionados rossoneri, acostumbrados a conquistas memorables, comenzaron a cuestionarse si el club que amaban aún existía o si había sido sustituido por una entidad sin alma, más preocupada en las ganancias que en el legado. Y mientras estas decisiones equivocadas se acumulaban, el impacto dentro de la cancha se hacía evidente. El Milan, que en otro tiempo brillaba como uno de los gigantes del fútbol europeo, parecía una sombra de lo que alguna vez fue. Pero, en medio de las incertidumbres, la pregunta que permanecía era: ¿sería posible revertir el daño y devolver el club a manos de gestores que respeten su historia? ¿O el abismo entre la identidad del Milan y sus nuevos dirigentes sería irreparable? Cuando el Milan entraba a la cancha en las últimas décadas, algo parecía faltar. El brillo característico de los cracks de los años dorados fue sustituido por planteles que no reflejaban la grandeza del club. Jugadores como Kessie y Calhanoglu, a pesar de competentes, no tenían el mismo impacto o magnetismo de leyendas como Maldini, Van Basten o Kaká. La Champions League, antes su segunda casa con momentos históricos como la victoria sobre el Barcelona en 1994 o la redención contra la Juventus en 2003, se convirtió en un escenario distante, reservado solo a los recuerdos. La última conquista en 2007 parecía cada vez más un eco del pasado. El peso del declive se hacía más evidente cada temporada sin resultados expresivos. La falta de estrellas impactó profundamente no solo el fútbol, sino también el alma de la afición rossonera. Acostumbrados a ídolos que definían partidos y cargaban al club en momentos decisivos, los aficionados ahora veían contrataciones que generaban más dudas que entusiasmo. Jugadores como Bakayoko, Andrés Silva y Suso llegaron con expectativas altas, pero no lograron sostener el peso de la camiseta, mientras clubes como el Real Madrid y el Manchester City armaban superplanteles. El Milan parecía atrapado en un ciclo de contrataciones de mediano costo y apuestas que rara vez daban retorno. El intento de armar planteles competitivos sin una estrategia sólida transformó el declive del Milan en algo tangible dentro y fuera de la cancha. Con el paso de los años, la ausencia de resultados minó aún más la confianza en el club. Con cada eliminación temprana o temporada sin un lugar en la Champions League, el Milan se distanciaba de su identidad como uno de los gigantes del fútbol europeo. Incluso en el fútbol italiano, donde en otro tiempo era sinónimo de supremacía, la pérdida de protagonismo era evidente. Ver a la Juventus dominar la Serie A por 9 temporadas consecutivas, mientras el Milan peleaba por lugares en la Europa League, era un reflejo doloroso de esta nueva realidad. La contratación millonaria de Bonucci, que rápidamente dejó el club tras una temporada, se convirtió en el símbolo de una gestión deportiva desorientada. Aún así, incluso con el club en su punto más bajo, la pasión de la afición seguía siendo uno de los pilares más fuertes del Milan. En cada partido en San Siro, los cánticos de la afición parecían recordarle al mundo lo que el club un día representó. Pero ¿hasta cuándo podría aguantar el corazón? ¿Qué faltaba para que el Milan reencontrara el camino de vuelta a la grandeza y recuperara la confianza de su fiel afición rossonera? En medio de tantas tormentas, una constante nunca se desvaneció: la pasión inquebrantable de la afición rossonera. Mientras el club vivía momentos difíciles, con la ausencia de estrellas y el declive del Milan cada vez más visible, los aficionados seguían apoyando. Para ellos, el Milan no era solo un equipo, era parte de su identidad, un amor que va más allá del fútbol. Incluso con el club en crisis, la fe en el renacimiento nunca desapareció. Estos aficionados fueron, de alguna manera, los verdaderos guardianes del legado del club. En los momentos de dificultad, cuando la falta de resultados y la ausencia de ídolos parecían abrumadoras,
La afición rosonera nunca dejó de cantar. Creían que el Milan no podía desaparecer. El Milan no era solo una historia pasada de cracks del Milan y títulos. Las protestas en las gradas, los gritos de apoyo en las calles de Milán, todo esto mostraba que la conexión del Milan con sus aficionados iba más allá de las victorias. Era una relación basada en lealtad y respeto por la historia. Mientras el mundo del fútbol parecía olvidar a los gigantes del fútbol europeo, la afición nunca se olvidó. Incluso con el club en su etapa más oscura, nunca dejó de creer que el Milan volvería a ser lo que un día fue. Después de años de lucha, el Milan empezó a dar señales claras de que la reconstrucción estaba en marcha. La crisis, que parecía interminable, comenzó a dar paso a pequeñas victorias dentro y fuera de la cancha. La contratación de Stefano Pioli como técnico, inicialmente vista con escepticismo, resultó ser un punto de inflexión. Bajo su liderazgo, el club reencontró su competitividad, culminando con la conquista del Scudetto en la temporada 2021-2022, una hazaña que rompió una sequía de más de una década y reavivó el orgullo de la afición rosonera. Hubo decisiones equivocadas, como la apuesta en ciertos jugadores que no cumplieron con las expectativas, pero el club encontró un nuevo rumbo al invertir en jóvenes talentos con potencial de crecimiento. Jugadores como Rafael Leao, Theo Hernández y Sandro Tonali se convirtieron en símbolos de esta nueva era, trayendo no solo habilidad técnica, sino también identificación con el espíritu ganador del Milan. El club volvió a conectar con sus raíces, apostando en atletas que personifican la garra y la pasión que un día hicieron del Milan un gigante. Además, la gestión deportiva bajo el mando de Paolo Maldini y Frederic Massara desempeñó un papel crucial en la reconstrucción. La dupla no solo acertó en las contrataciones, como también trajo estabilidad al plantel, algo que el Milan carecía desde hace años. El regreso del club a la Champions League, después de una larga ausencia, con una campaña sólida en la temporada 2021 a 2022, fue un hito que simbolizó el resurgimiento. Sin embargo, el trabajo está lejos de terminar. La estructura del club, desde las fuerzas básicas hasta lo que ocurre tras bambalinas, sigue en transformación. El desafío de competir financieramente con clubes como el Manchester City y el Paris Saint-Germain sigue siendo una realidad. Pero el Milan le ha apostado a un enfoque sostenible y estratégico. La afición rosonera, que siempre ha sido el corazón del club, ha vuelto a creer que el futuro puede ser tan brillante como el pasado. Ahora, con el Renacimiento en pleno desarrollo, el Milan camina con la esperanza de que sus años dorados puedan revivirse. La llama de la grandeza, que parecía apagada, se ha encendido de nuevo. Pero la verdadera pregunta sigue en pie. ¿Será capaz el Milan de consolidar esta reconstrucción y establecerse nuevamente como uno de los clubes más grandes del fútbol mundial? La respuesta se está construyendo paso a paso, pero el horizonte finalmente parece prometedor. Y bueno, ¿qué opinan de esta travesía de caída y posible renacimiento del Milan? ¿Logrará el club recuperar su antigua gloria? ¿O estamos presenciando el fin de una era? Recordando las grandes conquistas, como las legendarias victorias en la Champions League en 2003 y 2007, es difícil imaginar al Milan fuera de la cima. Pero para eso muchas cosas tienen que suceder. Continuidad en el trabajo de la directiva, contrataciones acertadas como la de Theo Hernández y Rafael Leao, y el mantenimiento de una mentalidad ganadora en todas las áreas del club. Por otro lado, errores como las contrataciones de jugadores que no rindieron, como Lucas Biglia y Nikola Kalinic, no pueden repetirse. El futuro del Milan depende de decisiones estratégicas y del compromiso de todos los involucrados, desde la directiva hasta la afición rosonera, que nunca abandonó al club. Ahora queremos saber, ¿qué creen que necesita hacer el Milan para consolidarse de nuevo como un gigante del fútbol mundial? ¿Es posible alcanzar la gloria de antaño? Dejen su opinión en los comentarios, vamos a debatir sobre esto. Y si les gustó este contenido y quieren ver más historias y análisis de fútbol, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Si tienen algún tema en específico que les gustaría ver por aquí, solo déjenlo en los comentarios y lo traeremos para ustedes. Un agradecimiento especial a @GamerBaul, que sugirió este tema increíble. Hasta la próxima.